Si me vendes esos dulces en coreano, te pago 100.000 pesos. El millonario se burló con esa frase, señalando a la niña con el dedo como si fuera un objeto de entretenimiento. Y lo que sucedió después lo dejó completamente helado, mudo, incapaz de procesar lo que sus oídos estaban escuchando. Pero antes de llegar a ese momento, déjame llevarte al inicio de esta historia, a ese instante exacto donde la arrogancia de un hombre poderoso chocó contra la dignidad inquebrantable de una niña humilde. Era una noche de viernes en la Ciudad de México, en el corazón de Polanco. Ese barrio donde el dinero brilla en cada esquina, donde los restaurantes tienen nombres en francés que la gente común ni siquiera puede pronunciar. El restaurante Le Palais era uno de esos lugares. Ya sabes, de esos donde una ensalada cuesta lo que una familia humilde gasta en comida durante una semana entera. Lámparas de cristal colgando del techo como joyas gigantes, mesas de mármol italiano cubiertos de plata que reflejaban las luces doradas del lugar. El aroma a vino caro y carne importada flotaba en el aire, mezclándose con risas discretas de hombres de negocios cerrando contratos millonarios. Afuera, en la banqueta, bajo la luz tenue de un farol, estaba Sofía Kim, 12 años recién cumplidos, delgada como una ramita, con ese rostro que mezcla rasgos asiáticos y latinos de una manera hermosa pero olvidada por la fortuna. Llevaba un vestido de algodón color café, heredado, con pequeños parches cosidos por su propia madre en las rodillas. Sus tranzas largas, negras como la noche, estaban atadas con listones amarillos desgastados por el tiempo. En sus manos sostenía una canasta de mimbre cubierta con una tela de cuadros naranjas. Dentro, dulces artesanales que ella y su madre preparaban cada madrugada, cocadas, alegrías, palanquetas de cacahuate envueltas en papel celofán transparente. Sofía miraba hacia adentro del restaurante con esos ojos oscuros, profundos, llenos de una tristeza que ninguna niña de 12 años debería cargar. No era envidia lo que sentía al ver ese mundo de lujo detrás del vidrio. Era algo más complejo. Era el recuerdo de cuando ella también había estado del otro lado, cuando su padre aún vivía, cuando su apellido Kim significaba algo más que un nombre extraño en una escuela pública del Estado de México. Pero eso era otra vida. Una vida que terminó 3 años atrás, cuando su padre, el diplomático Park Min-jun Kim, murió en un accidente automovilístico regresando de la Embajada de Corea del Sur. Con él se fue todo: el seguro, los ahorros, la casa en San Ángel, las escuelas privadas, los viajes a Seúl cada verano. Quedaron solo deudas y una madre mexicana, Teresa, enferma de diabetes, incapaz de trabajar jornadas completas. Así que ahí estaba Sofía, parada afuera del Le Palais, respirando hondo, armándose de valor para hacer lo que hacía cada viernes y sábado por la noche: entrar a esos restaurantes de ricos, caminar entre las mesas con su canasta, ofrecer sus dulces con voz suave, soportar las miradas de desprecio, las negativas secas, los gestos de asco, y con suerte vender 3 o 4 piezas para llevar algo de dinero a casa. Empujó la puerta de cristal. El aire acondicionado la golpeó como una bofetada fría. El sonido de conversaciones elegantes se detuvo por un segundo, apenas un segundo, pero suficiente para que todos notaran su presencia. El maître, un hombre delgado con smoking negro, se acercó de inmediato con esa sonrisa falsa que dice: «No eres bienvenida aquí». «Niña, este no es lugar para ventas ambulantes», dijo con voz baja pero firme, tratando de sacarla antes de que los clientes se molestaran. Pero Sofía ya había aprendido a moverse rápido. Con pasos pequeños pero decididos, caminó hacia el fondo del restaurante, donde las mesas eran más grandes, donde los hombres con relojes de oro conversaban sobre negocios y golf. Su corazón latía rápido, sus manos temblaban ligeramente sosteniendo la canasta, pero su rostro permanecía sereno,
casi invisible, y entonces lo vio. Ricardo Mendoza. 45 años, cabello peinado hacia atrás con gel brillante, bigote perfectamente recortado, terno azul marino italiano que probablemente costaba más que 6 meses de renta en el departamento de Sofía. A su lado, David Ortega, su socio, un hombre más joven, de sonrisa nerviosa. Ambos bebían vino tinto en copas enormes, cortando trozos de carne jugosa que sangraba levemente al contacto del cuchillo. Sofía se acercó a la mesa. Su voz salió suave, educada, casi un susurro. «Buenas noches, señores. ¿Gustarían comprar algún dulce? Son artesanales, hechos en casa, cocadas, alegrías, palanquetas». Ricardo levantó la vista. Sus ojos recorrieron a Sofía de arriba a abajo. No con interés, no con compasión, sino con ese desprecio casual que los ricos tienen hacia lo que consideran inferior. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «¿Dulces?», preguntó, arrastrando la palabra como si fuera un chiste. «Niña, aquí estamos comiendo un postre de 800 pesos preparado por un chef francés. ¿Tú crees que vamos a comprar tus dulces de rancho?». David soltó una risa incómoda. Algunas personas en las mesas cercanas voltearon a ver. El maître se acercaba rápidamente para sacar a Sofía, pero Ricardo levantó la mano deteniéndolo. «No, no, espera», dijo Ricardo, con esa voz que finge amabilidad, pero está llena de veneno. «Esto se va a poner interesante». Se reclinó en su silla, tomó un sorbo de vino y miró a Sofía directamente a los ojos. Había algo en esa mirada, algo oscuro, cruel, el placer sádico de alguien que está a punto de humillar a otro ser humano solo porque puede. «Dime algo, pequeña», dijo Ricardo, subiendo el tono de voz para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «¿Sabes hablar algún idioma además del español? ¿Inglés, tal vez? ¿Francés?». Sofía no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron el asa de la canasta. Ricardo continuó, disfrutando cada segundo. «Porque verás, yo soy un hombre de negocios, hago tratos todos los días y me gusta apostar, así que te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar». Sacó su cartera de piel, gruesa, llena de billetes. Contó 10 billetes de 1000 pesos, uno por uno, dejándolos sobre la mesa como si fueran cartas de póker. El sonido del papel crujiente hizo que varias personas miraran. 10.000 pesos, dijo Ricardo, golpeando los billetes con el dedo. «Te los doy todos, si me vendes esos dulces en coreano. Coreano perfecto, nativo, fluido, nada de annyeonghaseyo de Google Translate. Quiero que me describas cada dulce, su ingrediente, su precio, todo en coreano. Si lo haces bien, te pago 10 veces lo que vale tu canasta completa». Hizo una pausa teatral, sonriendo con maldad. «Ah, pero si no puedes, si me demuestras que eres solo otra vendedora ambulante sin educación. Te vas de aquí sin vender nada y nunca más vuelves a este restaurante. ¿Trato?». El restaurante entero estaba en silencio ahora. Todos miraban. El maître no sabía si intervenir. David se veía incómodo, moviendo su copa de vino nerviosamente. Y Sofía solo miraba a Ricardo con esos ojos oscuros, profundos, imposibles de leer. Por fuera, parecía una niña asustada. Por dentro, algo antiguo despertaba. Un recuerdo de su padre enseñándole hangul en la mesa del comedor. Un recuerdo de las noches en Seúl, visitando a la familia coreana, aprendiendo no solo el idioma, sino la cultura, el respeto, la dignidad. Y en ese momento, Sofía Kim tomó una decisión. No iba a huir, no iba a llorar. Iba a hacer algo que ese hombre arrogante jamás olvidaría. Dejó la canasta sobre la mesa de Ricardo con un movimiento suave pero firme. Respiró hondo y entonces abrió la boca. Pero lo que salió de sus labios dejó a Ricardo Mendoza completamente paralizado. «Puti». Las primeras palabras que salieron de la boca de Sofía no fueron en español, fueron en coreano. Perfecto, fluido, nativo. Su voz,
que segundos antes era apenas un susurro tímido, ahora resonaba clara, firme, con esa entonación melódica característica del idioma coreano. No era el coreano robótico de Google Translate, no era el acento forzado de alguien que tomó clases en línea. Era el coreano de alguien que creció escuchándolo en la mesa familiar, que lo mamó desde la cuna, que lo llevaba en la sangre. Ricardo Mendoza parpadeó. Su sonrisa arrogante se congeló en su rostro como una máscara de cera, derritiéndose lentamente. Sofía continuó, sin prisa, sin nerviosismo, como si estuviera dando una presentación en una sala de conferencias y no parada frente a un hombre que intentaba humillarla públicamente. Levantó la primera pieza de su canasta, una cocada envuelta en celofán transparente, sosteniéndola delicadamente entre sus dedos como si fuera una joya preciosa. Las palabras en coreano fluían de su boca con una naturalidad aterradora, describiendo cada ingrediente, cada proceso de elaboración, cada detalle con una precisión que dejaba claro que no estaba improvisando, que no estaba fingiendo, que esto era tan real como el aire que respiraban todos en ese restaurante. El silencio en el restaurante era absoluto. Ni siquiera el tintineo de los cubiertos contra los platos se escuchaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. David Ortega tenía la boca abierta, su copa de vino olvidada a medio camino entre la mesa y sus labios. El maître, que segundos antes estaba a punto de sacar a Sofía a rastras, ahora estaba paralizado a 3 metros de distancia, los ojos desorbitados. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de comer, algunos con los tenedores suspendidos en el aire, otros inclinándose ligeramente hacia adelante para escuchar mejor. Y Ricardo Mendoza, el hombre que hace un minuto pensaba que estaba a punto de protagonizar el momento más divertido de su noche, ahora sentía cómo el color abandonaba su rostro. Su mano, que sostenía la copa de vino, comenzó a temblar casi imperceptiblemente, pero Sofía no había terminado. Tomó otra pieza, una palanqueta de cacahuate, y continuó con esa calma devastadora que solo poseen aquellos que han sido subestimados toda su vida y finalmente tienen la oportunidad de demostrar quiénes son realmente. Explicó en coreano perfecto el origen de las palanquetas, la técnica tradicional para tostar el cacahuate, el punto exacto del caramelo. Incluso mencionó el precio, 20 pesos por pieza. Ricardo intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Era como si alguien le hubiera arrancado la lengua. Sofía colocó la palanqueta de vuelta en la canasta y levantó una alegría. Esa barra crujiente de amaranto y miel que brilla bajo la luz como oro comestible. Continuó su presentación en coreano, explicando que la alegría es un alimento ancestral azteca, que el amaranto era considerado sagrado, que cada pieza lleva horas de trabajo artesanal. Y entonces se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró directamente a Ricardo, con esos ojos oscuros que ya no reflejaban timidez ni miedo, sino algo mucho más poderoso: dignidad. Una dignidad que ninguna cantidad de dinero puede comprar, que ninguna humillación puede destruir. Y luego, con una voz suave pero firme, regresó al español. ¿Es suficiente, señor? Ricardo Mendoza estaba pálido como un muerto. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, intentando formar palabras que simplemente no existían. David, a su lado, había dejado caer su tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio. Yo, tartamudeó Ricardo, pero ni siquiera él sabía qué estaba tratando de decir. Una mujer en una mesa cercana comenzó a aplaudir. Despacio al principio, sus manos chocando en un ritmo lento pero constante. Luego se le unió un anciano en otra mesa, y otro, y otro. En cuestión de segundos, todo el restaurante estaba aplaudiendo.
El maître tenía lágrimas en los ojos. Algunos meseros se habían asomado desde la cocina, atraídos por el ruido. Incluso el chef francés, un hombre corpulento con gorro blanco, había salido a ver qué estaba pasando. Pero entre todo ese ruido, toda esa celebración espontánea, había alguien que no aplaudía. Un hombre mayor, sentado solo en una mesa del rincón, vestido con un traje elegante pero discreto. Tenía el cabello canoso perfectamente peinado, gafas de marco delgado y ese aire de autoridad tranquila que solo viene con décadas de experiencia en el mundo. Había estado observando toda la escena en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con algo que parecía reconocimiento. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la mesa de Ricardo con pasos medidos. El ruido de los aplausos comenzó a disminuir cuando la gente notó su presencia. «Disculpe», dijo el hombre con un acento que mezclaba español perfecto con un toque asiático casi imperceptible. «No quería interrumpir, pero ¿puedo saber su nombre, señorita?» Sofía lo miró, sorprendida. Por primera vez en toda la escena, parecía insegura. «Sofía», respondió con voz suave. «Sofía Kim». El hombre mayor parpadeó. Sus ojos se abrieron levemente, como si ese apellido hubiera activado algo en su memoria. «¿Kim?», repitió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Su padre? ¿Su padre era Park Min-jun Kim?» El corazón de Sofía se detuvo. Nadie había mencionado el nombre de su padre en años. Nadie en su vida actual sabía quién había sido él, qué había representado, la vida que habían tenido antes de que todo se derrumbara. «Sí», susurró Sofía, su voz ahora temblando por primera vez en toda la noche. «Él era mi padre». El hombre mayor cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando un dolor antiguo. «Park Min-jun era mi amigo», dijo con voz grave, cargada de emoción contenida. «Trabajamos juntos en la Embajada de Corea del Sur hace muchos años. Fue él quien me enseñó a amar este país, México. Fue él quien me convenció de quedarme, de abrir mi primer restaurante aquí». Extendió su mano hacia Sofía. «Mi nombre es Park Ji-hun y tengo una deuda con tu padre que nunca pude pagar antes de que nos dejara». Ricardo Mendoza, que había estado congelado todo este tiempo, ahora intentaba hacerse pequeño en su silla, como si quisiera desaparecer, pero Park Ji-hun no había terminado. Se volvió hacia Ricardo con una mirada que podría congelar el infierno. «Señor Mendoza», dijo Park Ji-hun con una voz que era suave, pero llevaba el peso de una guillotina cayendo. «Conozco su nombre, conozco su empresa, y ahora conozco el tipo de hombre que es usted». Ricardo intentó hablar, pero Park levantó una mano, silenciándolo. «La hija de mi querido amigo, una niña que habla mi idioma con más fluidez que muchos nativos, una niña que claramente fue educada en dos culturas con amor y respeto, y usted intentó humillarla por diversión, por entretenimiento, porque pensó que era inferior a usted». El restaurante entero estaba en silencio nuevamente, pero era un silencio diferente. Era el silencio antes de que caiga el martillo del juez. Park Ji-hun sacó su teléfono celular del bolsillo de su saco. Con movimientos lentos y deliberados, tomó una fotografía de Ricardo Mendoza, cuyo rostro ahora estaba del color de la cera de vela. «Esta foto», dijo Park, «va a llegar a cada uno de los dueños de restaurantes coreanos en esta ciudad. Somos una comunidad muy unida, señor Mendoza, y ninguno de nosotros va a olvidar lo que usted intentó hacer esta noche». Luego se volvió hacia Sofía y su rostro, que segundos antes era duro como piedra, se suavizó completamente. «Sofía, hija de mi amigo, quiero que vengas mañana a mi oficina. Tengo 3 restaurantes en la Ciudad de México y estoy expandiéndome a Monterrey y Guadalajara. Necesito traductores, gerentes, personas que entiendan ambas culturas. Y tú tienes exactamente lo que necesito». Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la colocó suavemente en la mano de Sofía.
Tu padre estaría orgulloso de ti, susurró, y por primera vez en toda la noche, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que ella no había sentido en 3 años: esperanza. Park Ji-hoon miró una vez más a Ricardo con ese desprecio frío que solo pueden tener aquellos que han visto demasiado del mundo. Los 10,000 pesos que le prometió, dijo Park, yo los voy a pagar. No porque ella los necesite de un hombre como usted, sino porque un trato es un trato. Y a diferencia de usted, señor Mendoza, yo sí cumplo mi palabra. Sacó su billetera y colocó 100 billetes de 100 pesos sobre la mesa, uno por uno, hasta formar una pila perfecta. Luego tomó la canasta de dulces de Sofía y la colocó en sus propias manos. Estos dulces, dijo Park, los voy a comprar todos, y mañana, cuando vengas a mi oficina, ya no tendrás que venderlos nunca más. Ricardo Mendoza seguía sentado, paralizado, su cerebro incapaz de procesar lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, había pasado de ser el cazador a ser la presa, del hombre poderoso al hombre humillado. Y lo peor de todo era que él sabía que esto no iba a terminar aquí, porque lo que Ricardo no sabía en ese momento era que alguien había estado grabando toda la escena con su teléfono celular, y en menos de 24 horas, el video estaría en todas partes. Preach en 24 horas. Eso fue todo lo que tardó para que la vida de Ricardo Mendoza se desmoronara completamente. Al día siguiente, cuando Ricardo despertó en su penthouse de Polanco, con su vista panorámica de la ciudad y sus sábanas de seda egipcia, lo primero que hizo fue revisar su teléfono celular. Tenía 247 notificaciones, mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, correos electrónicos, menciones en redes sociales, todo parpadeando en la pantalla como luces de emergencia. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió Twitter y lo vio, el video. Alguien lo había grabado todo, desde el momento en que él hizo la apuesta cruel, pasando por cada segundo del discurso perfecto de Sofía en coreano, hasta la intervención devastadora de Park Ji-hoon. El video duraba casi 8 minutos y ya tenía más de 2 millones de reproducciones. 2 millones en menos de 24 horas. Los comentarios eran un tsunami de furia. Este tipo es la definición de privilegio arrogante. Intentó humillar a una niña y terminó humillándose a sí mismo. Que alguien identifique a este empresario, necesitamos saber quién es para nunca hacer negocios con él. Y lo peor era que ya lo habían identificado. Su nombre completo, el nombre de su empresa, su perfil de LinkedIn, sus proyectos inmobiliarios, todo estaba ahí, expuesto como una herida abierta. Ricardo sintió cómo el pánico trepaba por su garganta como una serpiente venenosa. Llamó a David Ortega, su socio, con manos temblorosas. El teléfono sonó 5 veces antes de que David contestara. Ricardo, la voz de David sonaba cansada, casi derrotada. ¿Ya viste el video? Sí, claro que lo vi, gritó Ricardo. ¿Quién fue? ¿Quién nos grabó? Tenemos que hacer que lo bajen. Vamos a demandar por difamación, por invasión a la privacidad, por lo que sea. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ricardo, dijo David con voz baja, no podemos demandar por difamación cuando el video muestra exactamente lo que pasó. No mentieron, no editaron nada fuera de contexto. Tú realmente hiciste eso. Fue una broma, una apuesta. ¿Cómo iba a saber yo que la mocosa realmente hablaba coreano? Eso es precisamente el problema, Ricardo, que no te importó saberlo, solo quisiste humillarla porque asumiste que era ignorante, que era inferior, y ahora todo el mundo lo vio. Ricardo colgó el teléfono sin despedirse. Sus manos temblaban. Se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 9 de la mañana, y se sentó frente a su computadora portátil. Abrió su correo electrónico.
El primer mensaje era de la Cámara Nacional de Comercio, informándole que su membresía estaba siendo revisada debido a preocupaciones éticas recientes. El segundo era de uno de sus clientes más importantes, un grupo hotelero internacional, cancelando un contrato de construcción valorado en 40 millones de pesos. El tercero era de su exesposa, diciéndole que sus hijos habían visto el video en la escuela y estaban siendo molestados, que los otros padres estaban preguntando si ella sabía que él era ese tipo de persona. Ricardo cerró la laptop con tanta fuerza que la pantalla casi se quiebra, pero la pesadilla apenas comenzaba. Dan. Mientras Ricardo veía cómo su vida se desmoronaba desde su penthouse de lujo, Sofía Kim estaba en el otro extremo de la ciudad, en una oficina luminosa del distrito de Insurgentes Sur, sentada frente a Park Ji-hoon. La oficina era elegante pero acogedora, con fotografías de restaurantes, premios gastronómicos en las paredes y ese aroma inconfundible a café recién hecho. Park estaba sentado detrás de su escritorio de madera con una sonrisa cálida que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaran. «Tu padre», dijo Park, mirando una fotografía vieja que había sacado de un cajón, «era el hombre más honorable que conocí en mi vida. Cuando llegué a México hace 30 años, no hablaba español, no conocía la cultura, estaba completamente perdido. Él me ayudó, me enseñó, me trató como a un hermano». Le pasó la fotografía a Sofía. En ella se veían dos hombres jóvenes, sonriendo frente a la embajada de Corea del Sur. Uno de ellos era Park Ji-hoon, con al menos 20 años menos y el cabello completamente negro. El otro era su padre. Sofía sintió cómo las lágrimas luchaban por escapar de sus ojos, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente en los últimos 3 años. Cuando él murió, continuó Park con voz grave, intenté buscar a tu familia, quería ayudar, pero perdí el contacto. Ustedes se mudaron, cambiaron de número, y yo nunca los encontré. Esa culpa la he cargado durante 3 años. Tomó un sobre manila del escritorio y lo deslizó hacia Sofía. Por eso, dijo Park, quiero compensar esos 3 años perdidos. Dentro de este sobre hay un contrato. Quiero que trabajes en mi empresa como coordinadora de relaciones culturales. Tu trabajo será ayudar a mis restaurantes a mantener la autenticidad coreana mientras se conectan con la comunidad mexicana. Vas a traducir menús, capacitar al personal, asistir a eventos, pero sobre todo vas a estudiar. Sofía levantó la mirada, confundida. Tengo un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó Park. Voy a patrocinar tu educación completa. Preparatoria, universidad, posgrado si quieres. Vas a estudiar lo que tú decidas. Relaciones internacionales como tu padre, idiomas, negocios, lo que sea. Y mientras estudias, vas a trabajar medio tiempo para mí, con un salario que te permitirá mantener a tu madre con dignidad. Sofía no podía hablar. Las palabras estaban atascadas en su garganta como piedras. «Y tu madre», continuó Park, «me dijiste que tiene diabetes. Tengo contactos en el sistema de salud privado. Voy a asegurarme de que reciba el tratamiento que necesita». Ahora sí, las lágrimas cayeron. Sofía intentó limpiarlas con el dorso de su mano, pero seguían viniendo, un río imparable de alivio, gratitud y algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre, esperanza. «No sé qué decir», susurró Sofía con voz quebrada. «No digas nada», respondió Park con una sonrisa gentil. «Solo prométeme una cosa. Nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. Lo que hiciste anoche en ese restaurante, defenderte con dignidad, sin gritar, sin pelear, simplemente mostrando quién eres realmente, eso es algo que muchos adultos nunca aprenden a hacer. Tu padre te enseñó bien». Se levantó y rodeó el escritorio para pararse frente a Sofía. Extendió su mano.
Bienvenida a la familia Park Restaurant Group, Sofía Kim. Sofía estrechó su mano, sintiendo cómo, por primera vez en 3 años, el peso aplastante de la pobreza y la desesperanza comenzaba a levantarse de sus hombros. 3 semanas después, Ricardo Mendoza estaba sentado en su oficina, o más bien, en lo que quedaba de ella. La mitad de sus empleados habían renunciado. 5 de sus clientes más importantes habían cancelado contratos. Los bancos estaban revisando sus líneas de crédito. Su nombre era tóxico, un veneno que contaminaba cualquier negocio que tocara. Había intentado disculparse públicamente. Grabó un video lloroso donde decía que estaba pasando por un momento difícil y que no reflejaba sus verdaderos valores. Pero el Internet es implacable. El video de disculpa obtuvo 10 veces más críticas que el video original, con gente señalando que nunca mencionó a Sofía por nombre, que nunca ofreció compensación real, que sus lágrimas parecían más por su carrera arruinada que por lo que había hecho. Y entonces llegó el golpe final. Park Ji-hoon, usando su influencia en la comunidad empresarial coreano-mexicana, había logrado que Ricardo fuera vetado de casi todos los restaurantes coreanos de la ciudad. Pero no se detuvo ahí. Usando sus conexiones con otras comunidades asiáticas, japonesa, china, filipina, el veto se expandió como un virus. Ricardo Mendoza, el hombre que intentó humillar a una niña por diversión, ahora era el paria social que tanto despreciaba. Una tarde, mientras revisaba los números rojos de su empresa, recibió una carta certificada. Era de Park Restaurant Group. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en caligrafía elegante. Señor Mendoza, le informo que Sofía Kim ha sido contratada como coordinadora de relaciones culturales de nuestra empresa, con un salario inicial superior al promedio de su industria. Además, está cursando estudios de preparatoria con beca completa y tiene garantizado un lugar en la universidad cuando termine. Su madre recibe tratamiento médico de primera clase para su diabetes. Pensé que querría saberlo, no porque necesite su aprobación, sino porque quiero que entienda algo. La dignidad no se compra con dinero. La dignidad es lo que queda cuando el dinero desaparece. Usted tenía dinero, pero nunca tuvo dignidad. Sofía nunca tuvo dinero, pero siempre tuvo dignidad. Esa es la diferencia entre ustedes. Atentamente, Park Ji-hoon. Ricardo dejó caer la carta sobre su escritorio. Por primera vez en su vida, entendió realmente lo que había perdido aquella noche en el restaurante. No había perdido dinero. No había perdido contratos. Había perdido algo mucho más valioso. El respeto. Y una vez que pierdes el respeto, una vez que la gente ve quién eres realmente detrás de la máscara de trajes caros y relojes de oro, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprarlo de vuelta. 6 meses después, en una noche cálida de primavera, Sofía Kim estaba de pie en el escenario del auditorio de su nueva preparatoria privada, usando un vestido azul marino elegante, su cabello recogido en un moño profesional, recibiendo un reconocimiento por excelencia académica. Entre el público, su madre Teresa lloraba de orgullo, sostenida del brazo de Park Ji-hoon, quien sonreía como el abuelo que nunca conoció a Sofía, pero que ahora llenaba ese vacío. Cuando Sofía tomó el micrófono para dar un discurso de agradecimiento, miró al público y dijo algo que todos recordarían. Hace 6 meses estaba vendiendo dulces en las calles para sobrevivir. Un hombre intentó humillarme. Pensó que porque era pobre, porque vendía dulces, debía ser ignorante. Pero mi padre me enseñó algo antes de morir. La educación no es algo que se puede ver en la ropa que usas o el dinero que tienes. La educación está en cómo tratas a los demás, en cómo hablas con el mesero, con el vendedor ambulante, con la persona que limpia tu oficina. Ahí es donde se ve realmente quién eres. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en cada persona del auditorio. Mi padre también me enseñó algo más importante.
La dignidad no se compra, no se vende, no se negocia. La dignidad es lo que llevas en tu corazón, lo que nadie puede quitarte sin tu permiso. Esa noche en el restaurante, ese hombre intentó quitarme mi dignidad, pero no pudo, porque la dignidad no está en lo que otros piensan de ti, está en lo que tú sabes de ti misma. El auditorio estalló en aplausos. Park Ji-hoon se limpió las lágrimas discretamente. Teresa sollozaba abiertamente, su corazón a punto de estallar de orgullo. Y en algún lugar de la ciudad, Ricardo Mendoza vio el video de ese discurso, porque sí, alguien lo había subido a internet, porque la historia de Sofía se había convertido en viral por las razones correctas. Y por primera vez en 6 meses, sintió algo que no era autocompasión. Sintió vergüenza, vergüenza real, profunda, permanente. Así que déjame preguntarte algo, amigo mío, a ti que has escuchado esta historia hasta el final. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces hemos asumido que alguien es inferior porque su ropa es humilde, porque su trabajo es simple, porque no tiene lo que nosotros tenemos? La historia de Sofía Kim y Ricardo Mendoza no es solo una historia de karma, de justicia poética, de ese momento satisfactorio donde el malo recibe su merecido. Es más profunda que eso. Es una historia sobre algo que nuestra sociedad ha olvidado. La dignidad no se compra con dinero. La dignidad no viene de tu cuenta bancaria, de tu carro, de tu casa, de tu título universitario. La dignidad viene de cómo tratas a los demás cuando nadie está mirando. Viene de cómo hablas con la persona que te sirve el café. Viene de cómo respondes cuando tienes el poder de humillar a alguien y decides en cambio levantarlo. Ricardo Mendoza tenía todo el dinero del mundo, pero era pobre donde importaba, en su corazón. Sofía Kim no tenía nada material, pero era rica en lo único que realmente cuenta, su dignidad, su educación verdadera, esa que viene del alma y no del bolsillo. Y al final, ¿quién ganó realmente? La niña que vendía dulces ahora estudia en una de las mejores escuelas de México. Trabaja en una empresa exitosa y se ha convertido en un símbolo de perseverancia y dignidad para miles de personas. El millonario que intentó humillarla perdió contratos, perdió respeto, perdió su reputación y, lo más importante, perdió la oportunidad de ser mejor persona. Porque esa es la lección final, la más importante de todas. Siempre, siempre hay una oportunidad de ser mejor, de tratar a los demás con respeto, de reconocer que cada persona tiene una historia, que cada persona merece dignidad sin importar cuánto dinero tenga en el bolsillo. La dignidad no se compra, la dignidad no se vende, la dignidad simplemente es. Y ahora tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado esta historia completa, quiero pedirte algo. Si te impactó, si te hizo sentir algo, si te hizo reflexionar aunque sea por un segundo, déjame un like. Suscríbete a este canal para más historias como esta y sobre todo, comparte este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que su valor no está en su cuenta bancaria. Compártelo con alguien que necesite recordar que la dignidad es lo único que nadie puede quitarnos. Y si realmente quieres apoyar este canal, considera hacerte miembro o enviar un supergracias. Cada contribución me ayuda a seguir trayéndote estas historias que, espero, te hagan pensar, sentir y tal vez ser un poco mejor persona. Porque al final, amigo mío, eso es lo que todos queremos, ¿no? Ser un poco mejores que ayer. Tratar a los demás un poco mejor que como nos trataron a nosotros. Y recordar, siempre recordar, que la dignidad no se compra con dinero. La dignidad no se compra con dinero. La dignidad no se compra con dinero. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, respeta siempre, porque nunca sabes quién es realmente la persona que tienes frente a ti. Hasta pronto.